El túnel de Sabato es la confesión de un hombre dominado por la obsesión y la soledad, una historia intensa que revela cómo el amor mal entendido puede llevar a la destrucción. Esta obra fue presentada por María Iribarne por Valery Riascos, Juan Pablo Castel por Dylan Ricaurte. A veces pienso que todo comenzó mucho antes de que yo lo entendiera. Mientras camino, siento que cada paso me acerca a algo que ya estaba escrito para mí. La gente pasa a mi lado, sin mirarme, sin saber que dentro de mí hay un ruido constante, una inquietud que no me deja en paz. He buscado respuestas en todas partes, pero ninguna me ha dado descanso. Quizás por eso sigo avanzando, como si en algún rincón de esta ciudad pudiera encontrar la razón de todo lo que siento. Hay días en que creo estar cerca de comprenderlo. ¿Por qué te has sonrojado? Te has sonrojado porque me has reconocido. Aunque creas que esto es una casualidad, no lo es. Las casualidades no existen. ¿Qué? ¿Qué ventanita? ¿Qué ventanita? Creo que me he equivocado. Perdona mi estupidez. No recordaba que hablaba de la escena de la pintura. Entonces, ¿sí la recuerdas? La recuerdo constantemente. Comprendí que era de ridículo correr. Primero, me pareció grotesco que una persona de cierta fama corriera por la calle detrás de una mujer. Segundo, era innecesario. Este segundo punto era el esencial, ya que podía verla en cualquier momento a la entrada o salida de la oficina. Aunque bien pensado, ¿quién me aseguraba a mí que ella trabajaba en aquel edificio? María, desde aquella mañana no he podido dejar de pensar en usted. Tal vez le sorprenda recibir esta carta, pero necesito hablarle, necesito entender algo que no he dejado en paz desde que la vi frente a mi cuadro. No sé si usted lo recuerda, pero cuando se detuvo frente a la ventanita pintada, su mirada fue distinta a la de los demás. Todos observan lo obvio. Usted vio lo que realmente importaba. Ese instante me persigue, porque siento que entre usted y yo quedó algo sin decirse. He intentado encontrarlas otras veces, sin saber, sin siquiera si usted quería verme. Quizás piense que exagero, pero no puedo soportar esta incertidumbre. Si esta carta llega a usted, solo le pido un momento, una conversación, una explicación. No pretendo incomodarla, solo quiero saber si lo que percibí aquel día fue real o una ilusión mía. Con todo el cariño, Juan Pablo Castel. Mientras María leía la carta, el silencio empezó a llenarlo todo. Sus ojos recorrían cada frase, como si en esas palabras hubieran algo más que simples explicaciones. Había un peso extraño en la letra de Castel, una mezcla de desesperación, de necesidad, de algo que ella no sabía si llamar interés o amenaza.
Cuando terminó de leer, cerró los ojos por un segundo, como si necesitara tiempo para decidir si responder o si debía haberse alejado desde el primer día. Castell se sentó frente al papel sin saber por dónde empezar. Las palabras parecían esconderse, como si incluso ellas temieran decir lo que él llevaba dentro. Pero poco a poco, mientras la tinta empezaba a llenar la hoja, su inquietud fue tomando forma. No era solo una carta, era un intento desesperado de acercarse a María, de explicarle aquello que nunca encontraba el valor para decirle frente a frente. Cada frase que escribía cargaba la angustia de los días anteriores, la duda constante, la necesidad de entender por qué ella lo había mirado como nadie más en su vida. Cuando terminó, sintió que había dejado un pedazo de sí mismo en esas líneas. Y al otro lado, mientras María leía la carta, todo quedó en silencio. Sus ojos recorrían las palabras con una mezcla de sorpresa y ternura, como si descubriera por fin la profundidad de la tormenta que él llevaba dentro. En cada frase encontraba una pregunta, un miedo, un intento torpe de sinceridad. No sabía qué sentir, sin compasión, inquietud o esa extraña cercanía que siempre la había unido a él. Pero comprendió que en ese papel Castell había abierto un camino directo a su corazón, dos momentos separados por el tiempo, pero unidos por la misma carta que cambiaría el destino de ambos. ¿Está la señorita? No, señor. Se fue al mar. ¿Al mar? ¿Será usted el señor Castell? Sí, soy Castell. Entonces, pase si quiere. Le he dejado una carta. María, ¿por qué te desapareces sin dar explicaciones? Castell, no tienes por qué sospechar así. Sí tengo, porque siento que me ocultas algo. Castell, no todo tiene que tener explicación. Entonces, ¿qué soy yo para ti? La primera pelea llegó casi sin que ellos se dieran cuenta. Al principio fueron solo palabras sueltas, pequeñas dudas, gestos que parecían insignificantes, pero en el fondo los dos sabían que algo se estaba rompiendo. Castell, consumido por sus inseguridades, empezó a interrogarla, sin descanso, buscando respuestas que ni él mismo entendía. María, cansada de la presión, intentó mantenerse firme, pero cada frase que él lanzaba era como una chispa que encendía otra discusión. La tensión creció rápido, como si llevaran días acumulando silencios y malentendidos. Las miradas se volvieron duras, las voces se alzaron y de repente ya no estaban hablando, estaban peleando. Nada de lo que decían parecía tener sentido, pero cada palabra dolía más que la anterior. Fue el primer momento en que ambos sintieron que esa relación, tan intensa y tan frágil, podían quebrarse en cualquier instante, y cuando por fin se quedaron en silencio, los dos entendieron que algo había cambiado para siempre. María, espérame. Tengo que decir algo. ¿Me sigues queriendo aún? Sí, claro que sí quiero. Pero ¿por qué no me lo demuestras? Yo lo hago, pero tú malinterpretas todo. Yo no tengo esposo. Pero ¿por qué me dijeron que tenías esposo en la casa? Cuando Yo no fui a lo- recibir tu carta. Yo no tengo. Es un malentendido. Yo sí lo quería, pero lo quería. ¿Me lo prometes? Sí. Bueno. La reconciliación no llegó de golpe, fue apareciendo lentamente, como una luz tenue después de una tormenta. Ambos estaban cansados, agotados de pelear, agotados de intentar entenderse sin lograrlo, pero aún así, cuando se miraron, algo en ellos cambió. No hacía falta hablar demasiado, había tristeza, sí, pero también un deseo silencioso de volver a intentarlo. Castell sintió que la tensión que cargaba desde hace días comenzaba a aflojarse. María, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer esa barrera que siempre la protegía. No se abrazaron con intensidad ni se dijeron cosas grandiosas, simplemente se acercaron como dos personas que no quieren perder lo poco que aún queda entre ellas. En ese instante, aunque fuera breve, los dos sintieron que podían recuperar algo de lo perdido. No era una solución ni una promesa de futuro, era solo una tregua, un respiro en medio del caos, y aunque ambos sabían que la calma no duraría para siempre, decidieron sostener ese momento con todas sus fuerzas, como si allí, en esa pequeña reconciliación, se escondiera una última oportunidad. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Porque quise, porque ¿Y quise. qué? ¿Y por qué no me avisaste que tenías pareja? Me haces daño, tú me haces ¿Y esa daño. carta que me dejaste? En mi casa. ¿Y qué tiene? Tienes marido. ¿Y por qué no me avisaste eso y yo me enamoré de ti? Suéltame, me estás haciendo daño.
La pelea volvió a estallar, como si nunca hubiera terminado. No hicieron faltas gritos para entender que algo profundo estaba quebrándose. Bastaba el tono, las miradas, la manera en que cada uno intentaba explicar lo inexplicable. Castell sentía que María se alejaba con cada palabra, que la distancia entre ellos crecía incluso cuando estaban frente a frente. Ella, en cambio, parecía agotada, como si ya no tuviera fuerzas para defenderse ni para convencerlo de que no todo era tan oscuro como él imaginaba. En este momento todo se volvió confuso. Él buscaba certezas, ella buscaba un respiro. Él exigía claridad, ella pedía simplemente que la dejaran sentir sin ser examinada. Pero nada funcionaba. Cada intento de acercamiento se transformaba en desconfianza, cada silencio en sospecha, cada mirada en una herida nueva. Era como si ambos estuvieran atrapados en un ciclo que ninguno sabía detener. Y cuando por fin el silencio llegó, no fue un descanso, fue un silencio pesado. A medida que avanzaba, el pensamiento empezó a tomar forma dentro de él, primero como una sospecha, luego como una idea fija de la que no podía escapar. No llegó de golpe, fue apareciendo entre sus miedos, entre su desesperación por no entenderla. Cada recuerdo, cada duda, cada gesto de María que él no podía descifrar alimentaba una convicción que lo asustaba y al mismo tiempo lo atraía. No quería admitirlo, pero la idea ya estaba allí, firme, silenciosa, imposible de unir. Matarla. Juan, no me hagas esto, por favor. No puedo aguantarlo más, tantas sombras entre nosotros. Todavía podemos hablar, lo podemos hacer. No podemos. Después de que Castell matara a María, el silencio que siguió fue insoportable. No había gritos, no había palabras que pudiera recuperar. Solo el peso del acto que acababa de cometer, un peso que cayó sobre él como una sombra interminable. La miró y sintió que todo lo que alguna vez había querido decirle, todo lo que había intentado comprender, todo lo que había imaginado construir con ella, se desvanecía frente a sus ojos. Castell pensó que sentiría alivio, que la desesperación se disolvería al fin, pero lo único que encontró fue un vacío más oscuro que cualquiera de sus miedos. Se quedó allí, quieto, sin poder entender en qué momento cruzó la frontera que siempre creyó imposible. Cada segundo parecía estirarse como una eternidad. Sabía que no había marcha atrás, que nada en el mundo podía deshacer lo que acababa de hacer. Mientras observaba el cuerpo inmóvil, sintió que el verdadero túnel no estaba fuera, sino dentro de él, y comprendió con una claridad cruel que había destruido lo único que lo había salvado alguna vez. Desde la soledad fría de la celda, Castell recordaba cada instante con una claridad que lo atormentaba. El silencio de la noche le devolvía las imágenes que intentaba olvidar, el rostro de María, el último gesto, esa mezcla de sorpresa y tristeza que quedó congelada para siempre. Ahora, encerrado entre barrotes, ya no podía justificar nada. Todo lo que creyó hacer por amor se revelaba como una sombra oscura. Una obsesión que lo había llevado a destruir lo único que realmente había significado algo en su vida. Miraba sus manos temblar y entendía que ese era el precio de su acto, vivir para siempre, con el peso de haber acabado con aquella que más quería. María, inmóvil, tendida en el suelo, parecía más lejana que nunca, tan distante como un recuerdo imposible de reparar. Y mientras las lágrimas caían sobre el frío del concreto, Castell comprendió, quizá por primera vez, que el verdadero encierro no eran los barrotes, sino el remordimiento que los acompañaría por el resto de sus días. En ese túnel interminable que era su mente, solo quedaba la certeza amarga de que ya no podría devolverle la vida que él mismo había destruido. En fin, el corazón que destruye su propio amor queda condenado por el remordimiento. Al final, Castell comprendió que el túnel no estaba fuera, sino dentro de él. Todo lo que hizo, todo lo que perdió y todo lo que destruyó, lo condenaron a caminar para siempre en su propia oscuridad. Nada quedó excepto el silencio. Los pasos de Castell ya no llevaban a ninguna parte, solo avanzaban dentro de ese túnel oscuro que él mismo había construido. María se había convertido en un recuerdo imposible de reparar y la culpa en la sombra que lo acompañaría para siempre. Desde la frialdad de su encierro comprendió por fin que no hubo destino ni casualidad, ni señales ocultas en un cuadro. Solo hubo miedo, obsesión y el dolor de no saber amar sin destruir.
La historia terminó allí, en ese túnel sin salida, donde Castell seguiría caminando una y otra vez, condenado a revivir lo que hizo, porque la verdad brutal e inevitable era que él no solo había pagado la vida de María, sino también la suya. Y así concluye esta historia, no con un grito ni con un perdón, sino con el silencio eterno de un hombre perdido en la oscuridad de su propia mente. Y con esto incluye la presentación, un recorrido por una obra que ha dejado huella en la literatura y que sigue provocando preguntas sobre el amor, la soledad y la oscuridad humana. A través de cada escena, cada gesto y cada palabra, intentamos mostrar la fuerza y el peso de sus emociones.